Todo comenzó con una red vacía, y terminó con un sacrificio inmortal. Un hombre corriente. Un pescador. Sin riquezas ni poder. Pero algo cambió su destino para siempre. Pedro no solo presenció milagros, fue parte de ellos. Luchó contra el miedo, la traición y el peso de la fe. Pero, ¿cómo pasó de lanzar redes al mar a ser la roca sobre la que se fundó una fe eterna? Quédate hasta el final, porque su historia no solo te sorprenderá, te desafiará. Si alguna vez te has preguntado qué significa realmente creer, este video es para ti. Dale like, comenta y suscríbete si quieres más historias épicas de la Biblia. Vamos allá. Simón, como se le conocía antes de ser Pedro, creció junto al mar de Galilea. Un hombre rudo, con manos curtidas por la pesca y un carácter tan fuerte como las olas que golpeaban su barca cada noche. La vida era simple, redes, agua salada y la lucha constante por el sustento diario. Pero en el fondo de su ser, había una inquietud. Algo dentro de él buscaba más que peces. Cada día, Simón veía a los rabinos enseñar en las sinagogas, pero sabía que su destino no era el de un erudito. Su lugar estaba en el agua, en la acción, en lo tangible. Sin embargo, en los silencios de la madrugada, cuando el mar estaba en calma, no podía evitar preguntarse, ¿acaso hay algo más allá de esto? No lo sabía, pero su historia apenas comenzaba. Era una mañana como cualquier otra. Pedro y su hermano Andrés habían pasado la noche entera pescando sin éxito. Redes vacías. Ojos cansados. Otra jornada desperdiciada. Entonces, apareció él. Un hombre de mirada intensa, con una voz que atravesaba el alma. Jesús de Nazaret. Le pidió que lanzara la red una vez más. Pedro, incrédulo, pensó en negarse. ¿Qué podía saber un predicador sobre la pesca? Pero algo en esa mirada, algo en esas palabras, lo hicieron obedecer. Y entonces ocurrió. Las redes, que antes estaban vacías, se llenaron de peces hasta casi reventar. Pedro sintió el peso de lo imposible en sus manos. Esto no era suerte. Esto no era normal. El agua salada empapaba su piel mientras caía de rodillas ante aquel hombre. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», balbuceó. Pero Jesús no lo rechazó. No lo condenó. Solo le dijo, «Desde ahora serás pescador de hombres». Fue en ese momento cuando Pedro lo dejó todo. La barca, las redes, la vida que conocía. Y lo siguió. Pedro caminó con el Maestro. Lo vio sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos y calmar tormentas con una sola palabra. Pero entre todos los discípulos, Pedro era diferente. Impulsivo, apasionado, temerario. Mientras algunos dudaban, Pedro corría hacia lo desconocido. Mientras otros guardaban silencio, él hablaba con fuego en el alma. Cuando Jesús preguntó quién creían que era, Pedro no esperó. No razonó. No titubeó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró con una intensidad que Pedro nunca olvidaría. Ese día, su destino cambió. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Desde ahora, serás llamado Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Una roca? Él, que era inconstante, impulsivo y a veces temeroso. ¿Cómo podría ser un cimiento? Pero Jesús vio más allá de sus defectos. Vio su potencial. Sin embargo, Pedro todavía tenía mucho que aprender. En una noche de tormenta, vio a Jesús caminar sobre el agua. La barca se sacudía con furia, los relámpagos iluminaban el mar oscuro. Los discípulos estaban aterrados. Pero Pedro sintió algo más fuerte que el miedo, una necesidad incontrolable de acercarse a su Maestro. «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre las aguas». Jesús extendió su mano. «Ven». Pedro no dudó. Saltó de la barca. Por un instante, desafió la lógica. Sintió lo imposible bajo sus pies. Pero entonces, miró las olas. Sintió el viento azotar su rostro, la inmensidad del mar acechando debajo. La fe vaciló. Y se hundió. El agua lo envolvió, el pánico lo ahogaba. Gritó: «Señor, sálvame». Y antes de que la desesperación lo consumiera, una mano lo sostuvo. Jesús lo levantó. Su mirada no era de enojo, sino de amor y enseñanza. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro entendió algo ese día. Creer no es solo comenzar con fe, es mantener la mirada fija en aquel que hace posible lo imposible. Pedro era fuerte, valiente, leal hasta la muerte. O eso creía. La última cena había terminado. Jesús habló de traición,
de negación, de una prueba que vendría. Pedro se indignó. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús lo miró con infinita tristeza. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro no podía creerlo. ¿Él? ¿Negar a su maestro? Jamás. Pero entonces, todo se derrumbó. Los soldados llegaron al Getsemaní. Judas, con su beso traicionero, entregó al Hijo de Dios. Pedro reaccionó como siempre, con furia, con fuego en las venas. Sacó su espada y atacó. El grito de un soldado rompió la noche. Su oreja cayó al suelo. Pero Jesús no luchó. En lugar de eso, sanó al hombre que vino a arrestarlo. Guarda tu espada. Quien a espada mata, a espada morirá. Pedro quedó paralizado. No entendía. ¿No era el momento de luchar? Jesús fue llevado ante los sacerdotes. Los discípulos huyeron. Pedro, sin rumbo, lo siguió de lejos. Las llamas de una fogata iluminaban su rostro mientras se mezclaba entre la multitud. Intentaba pasar desapercibido. Pero entonces, una voz cortó la noche. Tú estabas con Jesús. Pedro sintió que el aire se volvía denso. El miedo le apretó el pecho. No sé de qué hablas. Su propia voz le sonó extraña. Vacía. Un segundo después, otra persona lo señaló. Sí, eres uno de ellos. Eres Galileo. Pedro sintió pánico. Miró a su alrededor. Si admitía la verdad, lo matarían. No lo conozco. Por tercera vez, alguien lo enfrentó. Te vi con él. No puedes negarlo. Pedro, desesperado, gritó. Maldijo. No sé quién es ese hombre. Y entonces, el gallo cantó. El sonido perforó su alma. Sintió su mundo desplomarse. En ese instante, los ojos de Jesús lo encontraron. No había enojo en esa mirada. Solo tristeza. Solo amor. Pedro sintió que le faltaba el aire. Todo su juramento de lealtad había sido una mentira. Huyó. Corrió sin rumbo. Las lágrimas ardían en su rostro. Esa noche, Pedro tocó el abismo de la desesperación. Creyó que todo estaba perdido. Pero Dios no había terminado con él. Pedro creyó que todo estaba perdido. Había fallado cuando más importaba. ¿Cómo volvería a mirar a Jesús a los ojos? ¿Cómo viviría con el peso de su traición? Pero entonces, el milagro ocurrió. El sepulcro estaba vacío. Las mujeres llegaron con la noticia. Jesús había resucitado. Pedro, sin dudar, corrió al sepulcro. Su corazón latía con fuerza, la esperanza y el miedo entremezclados en su pecho. Cuando llegó, vio los lienzos en el suelo. No había cuerpo. No había muerte. Solo promesa cumplida. Pero Pedro todavía no sabía si Jesús lo perdonaría. Días después, Pedro volvió a hacer lo único que sabía, pescar. La culpa lo carcomía. Había caminado con el Maestro, había visto milagros, pero su error lo perseguía como una sombra. En la orilla del mar, una figura apareció. Echen la red al otro lado. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado esas palabras antes. Lanzaron la red, y se llenó de peces. Pedro no esperó un segundo más. Se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, su corazón desbordado de emoción y temor. Y allí estaba él. Jesús, vivo, esperándolo. No hubo reproches. No hubo condena. Solo una pregunta que perforó su alma. Pedro, ¿me amas? Pedro sintió las lágrimas en sus ojos. Señor, tú sabes que te amo. Jesús lo miró fijamente. Apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús le preguntó. 3 veces Pedro respondió. 3 negaciones. 3 oportunidades de restauración. Ese día, Pedro entendió algo que cambiaría su vida para siempre. Dios no lo había desechado. Todavía tenía un propósito. Desde ese momento, Pedro se convirtió en la voz más fuerte del Evangelio. Predicó con valentía. Sanó enfermos. Liberó cautivos. Cuando lo encarcelaron, no cayó. Cuando lo golpearon, no se detuvo. Su fe ya no era temerosa. Era inquebrantable. Años después, cuando llegó su momento final, no corrió. Fue arrestado en Roma y condenado a morir. Los soldados lo llevaron al lugar de su ejecución. Le dijeron que moriría en una cruz, igual que su maestro. Pedro solo tuvo una petición. No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme al revés. Y así, en la ciudad de Roma, Pedro entregó su vida. Pero su historia no terminó en traición. Terminó en victoria. Su legado sigue vivo.
Su mensaje sigue resonando. Y su fe, que una vez tembló, se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia. Pedro nos enseña que no importa cuántas veces caigas, lo que importa es levantarte. La fe no es nunca dudar, es nunca rendirse. La historia de Pedro no es solo la de un pescador convertido en líder, sino la de un hombre que encontró su propósito en la fe y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que más personas conozcan el legado de Pedro. ¿Qué parte de su vida te impactó más? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, incluso los más grandes héroes comienzan como simples pescadores. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.